Ok, fíjense. De lo último que habíamos quedado, ¿verdad? Vamos a borrar esta línea que nosotros tenemos por acá, que no me gusta, ¿sí? Habíamos abordado el teorema de Bayes, ¿sí? Y habíamos abordado lo que era la función de distribución y habíamos hablado de lo que eran distintas variables aleatorias. Les dejé por allí un primer ejercicio. Me gustaría dejarles un segundo ejercicio, ¿sí? Para que lo vayan anotando y va a estar eh, grabado. Segundo ejercicio, ejercicio 2 de la tarea. Enunciar y demostrar. Profe, esto hay que hacerlo en látex. No vale. La Para, tarea no se entrega en látex. no. Bueno, si usted, o sea, si ustedes creen que yo les voy a exigir que escriban en látex para hacerlo sufrir, la verdad que no. Ahora, si es un tema de ustedes que Mm. para ustedes es Entonces más entregamos como un Word nomás. sí, o lo pueden escribir. Fíjense cómo yo les escribo esto. Yo lo que quiero es ver cómo lo escribo. Miren, lo pueden escribir en Word, en LaTeX, en una presentación a mano, pero que sea legible. ¿Sí? Ujú. Yo lo que quiero ver es cómo ustedes escriben los ejercicios. Ok. ¿Para cuándo la tarea, profe? Les podemos dar 2 semanas si quieren. Ustedes me dicen. O sea, la verdad he estado pensando, estuve leyendo todos los ejercicios de la práctica uno. Me agradaron todos. Hay unos que quizás, yo sé que sí, capaz los he casi que demostrado, pero no estaría mal que en esta primera vuelta ustedes me los escriban. Yo preferiría que fuese como un documento así, escrito a mano. ¿Y se lo vamos a entregar físicamente a la oficina? No, bueno, si quieren irme a visitar yo no tengo problema, pero me lo pueden escanear y me lo envían y yo lo reviso. Ah, ya, ok. Ya Ya. llega y me revisó en la tabla. O sea, yo lo que quiero es que usted verlos escritos los ejercicios de su puño y letra. O sea, yo Ok. sé que se pueden reunir, se pueden discutir los ejercicios, pero cada uno de ustedes tiene una manera distinta de escribir. Y al yo ver la manera distinta que ustedes tienen de escribirlo, eso a mí me dice mucho, ¿sí? Ya. Ahí uno logra detectar algunas cosas. Y en esta primera parte nosotros estamos revisando información, enterándonos de algunas cosas, entendiendo otras cosas. Si bien pueden haber muchos profesores que les dicen en rigor, estamos haciendo esto, pero la verdad yo sé, y no me van a mentir, que aquí hay cosas que estamos descubriendo por primera vez, que estamos transitando por ello, hay cosas que entendemos, otras que no, ¿sí? Hay otras cosas que necesitamos pensar y darle vuelta. Sé que es un montón de contenido, si se ponen a ver y contenido muy abstracto, pero vamos poco a poco, o sea, tienen toda una vida para Mm. aprender más cosas de esta, pero al menos la base quiero ver yo que lo tengan bien escrito con algunos ejercicios, ¿sí? Igual no había dicho fecha tampoco porque había quedado en definirla cuando entregara los ejercicios. Claro, ¿sí? Eso es cierto, yo no tengo apuro. Ahora, lo que sí podemos dejar estipulado es cuáles van a ser las evaluaciones. Esta primera es una tarea. Lo segundo quiero que sea una prueba, para que quede grabado. Esto va a ser de la unidad uno y 2 que es lo que hemos trabajado hasta el momento, ¿no? Eh, que es, si mal no recuerdo, pudiese buscarlo igual en el programa, pero si mal no recuerdo, es nociones básicas de probabilidad y llegamos hasta eh, función de distribución acumulada, todo lo previo a eso, sigma álgebra, conjuntos límites, someramente. Entonces me gustaría trabajar con algunas cosas de conjuntos límites, ¿sí? Por eso es que me gustó mucho la primera guía y me pareció tonto porque después de tiempo empecé a buscar ejercicios y volví a conectar casi que con los mismos ejercicios que estaban en la guía y yo dije, no, bueno, por algo ya se había pensado de dos maneras. Entonces me gustaría que me entregaran esos ejercicios de la guía, la mayor cantidad de ejercicios que puedan, ¿sí? Pero que sean escritos de su puño y letra. Ujú. Eso es lo que a mí me interesa. Podemos fijar una cuota mínima de ejercicios que tienen que entregar.
Y después de ahí me los escriben con calma, los van pensando, los van escribiendo, se van enterando, ¿sí? Eso principalmente. Después, en la prueba vamos a evaluar lo que es el contenido de la materia 3 y 4 que son variables aleatorias y tipos de variables aleatorias. Y en la última parte, creo que 5 y 6, ¿sí? Creo que es la parte de teoremas límite. Me gustaría que fuesen buscando algunos papers relacionados a los temas que están allí y me hagan un review, ¿sí? Ya puede ser mediante simulaciones, puede ser que agarren el paper y me hagan una presentación de lo que entendieron. Y ese día les voy a hacer preguntas, ¿sí? Les voy a hacer una disertación. Ahora, Daniel me había preguntado sobre el tema de una posible rúbrica, ¿sí? Principalmente de esto, como hay ejercicios que están resueltos, creo que los pueden encontrar por ahí hechos, que no está mal. Igual lo que yo quiero es que ustedes los escriban y me describan los detalles de cada una de las cosas que pueden encontrar en las demostraciones y que yo sé que no los entienden, ¿sí? Entonces, por eso en ese sentido, este es el segundo ejercicio que era enunciar y demostrar, ¿sí? El lema de Borel, creo que es así, Cantelli, y aquí es una sola E, punto. Y como otra cosa adicional a eso, eh, presentar o mostrar, no, no vamos a utilizar esa palabra presentar porque van a creer que es una presentación. Eh, muestre un ejemplo práctico eh, resuelto, asociado. ¿Sí? Eso es lo que quiero. Es decir, te va a buscar el lema Borel Cantelli, ¿sí? Que le va a decir, si mal no recuerdo, vamos a echar una ayuda. No, no me sé la cosa de memoria, pero lo que te ayuda en principio el lema de Borel Cantelli es encontrar la probabilidad eh, de los supremos, de los conjuntos contenidos uno en otro. Entonces, uno por lo general considera un espacio de probabilidad, ¿sí? Si uno tienes omega, tienes tu filtración o tu sigma álgebra, tu variable de probabilidad. Se considera una sucesión de A sub n, con n mayor o igual a 1, de eventos de f, ¿sí? Se define a igual al límite, cuando n tiende a infinito, del supremo de la unión, si mal no recuerdo, de los a sub n, ¿sí? ¿Qué significa supremo? La menor de todas las cotas superiores. Es como decir, tú tienes una cosa así, tienes una función, tienes el conjunto, eh, vamos a ponerlo así. Esto es uno, ¿sí? Y yo tengo una función que hace esto. Y nunca pasa de uno, ¿sí? Ujú. Pero f de uno, esto se llama f, ¿sí? Y resulta que f a la menos uno de uno es infinito.
Quiere decir que si yo tomo un número que está muy por acá y veo su imagen, es casi uno, pero nunca es uno. ¿Sí? Entonces tú dices, bueno, esto tiene muchas cotas superiores, ¿no? La función. Yo sé que la función se queda pegada aquí y nunca pasa el uno. De hecho, nunca es uno. Entonces, el supremo, ¿sí? De esta función que comienza en este punto A y va a estar infinito, un supremo es uno. Tú dices, uno es igual al supremo de f, eh, ¿sí? Uno es igual al supremo de f. Ahora, f depende de x, ¿sí? Eh, lo que puedes decir es que cuando x, vamos a escribirlo formalmente, uno lo que dice, el límite cuando x tiene infinito, ¿sí? De f de x, ¿sí? Se obtiene el supremo de f de x, y eso es igual a 1. ¿Sí? A medida que yo voy aumentando estos valores, la imagen que voy tomando es un número cercano a uno, pero nunca es uno. ¿Sí? Es distinto del máximo. El máximo de una función, ¿sí? Siempre se alcanza. Esto se pudiese presentar como una cosa más sencilla, pero como estamos hablando de probabilidades y de funciones de distribuciones acumuladas, por eso fue que hice ese grafiquito. Sin embargo, si nosotros nos vamos a un ejemplo clásico de cálculo, nosotros podemos tener una función así, ¿sí? Con su variable x, su variable y yo dar una función que la voy a definir, no sé, de esta manera, la función hace esto, ¿sí? Aquí está abierta, aquí hay un salto, luego la función hace esto, y ahí está abierta, y luego pega otro salto y la función hace esto, y se mantiene ahí constante. Y empieza aquí, ¿sí? Y la función viene de acá creciendo. Resulta que eh, esta función la vamos a llamar g, ¿sí? Y supongamos que estos cuadritos, esto es uno, esto es 2, esto es 3, esto es 4, esto es 5, ¿sí? Esto es menos uno, menos 2, menos 3, menos 4. Esto aquí es uno, aquí es 2, aquí es 3, aquí es 4, aquí es 5, aquí es 6, aquí es 7, aquí es 8, aquí es 9, punto, punto, punto. Aquí es menos uno, aquí es menos 2, aquí es menos 3, aquí es menos 4. Si yo les pregunto, ¿sí? ¿Cuál es el dominio de esa función? El- Los reales. no, ¿A qué se refiere con dominio? ajá. El dominio son todos los posibles valores tales que la función tiene imagen. Entonces, ¿Cómo fue? El dominio, vamos a plantearlo de esta manera. Yo tengo una función que va de R en R, ¿sí? ya, El dominio de F se define como los X pertenecientes a R, tal que F de X es igual a Y, ¿sí? Con i perteneciente a R igual o no. Sí. Pero ¿qué te estoy diciendo con esto? Lo que te estoy diciendo es que para cualquier número que yo tome acá, cuando lo mete en la función, va a tener una imagen, Ujú. ¿sí? ya, Ahora, mirando esto bien, ya. según el dibujo que yo hice, ¿sí? Imagínense que yo me vengo caminando por aquí, estos puntos de suspensión me indican que la función sigue hacia abajo, pero este es mi caminito. Imagínense que yo tengo una persona que va aquí caminando.
Entonces, la persona mira para arriba y hay curva. La curva hace esto, por eso fue que le puse el punto suspensivo y aquí la curva se mantiene constante a esta altura, ¿no? Es aproximadamente 3. Y esta decrece para menos infinito a medida que yo me muevo hacia los negativos. Se imagínense una persona que viene caminando por aquí. Mira para abajo, ve curva. Mira para arriba, ve curva. Mira para abajo, no hay curva, pero mira para arriba y sí hay curva. Aquí llega un punto donde hay curva, mira para abajo, hay curva, hay curva, hay curva, hay curva. Se para aquí. Entonces, cuando quiere ver la imagen de 3, ¿sí? La imagen de 3 según esta forma, debería ser 2. Pero resulta que ahí hay un abierto. El punto sigue de largo, no toca la curva ahí. ¿Dónde toca? Aquí arriba. Resulta que la imagen de 3 es 3. Ahí. ¿Sí? Ujú. Sí. Entonces aquí hay un salto. Y resulta que ese salto es un salto finito. ¿Sí? Como cuando definíamos la variable continua y aquí hay un punto que tiene masa. ¿Sí? Aquí hay un puntico que tiene masa. Porque si tú ves el dominio acá, yo me muevo desde menos infinito hasta 3. Pero 3 está incluido en el dominio. No. Llegas hasta 3 abierto porque el 3 está en esta curva. El 3 vive, la imagen de 3 vive en esta curva, no en esta. ¿Sí se ve? Ujú. Pero es una Ok. función diferente que esté al separarse, ¿o no? Una función definida a trozo, Ya. pero que puede Mm, ser continua a trozos. Y es mm, una única función. Aquí lo que se te revela es que las funciones tú siempre las puedes escribir como composición de funciones. ¿Sí? Ahora, el dominio de esta función va a ser lo primero son los x que pertenecen al intervalo infinito, los infinitos son abiertos, también lo pueden poner así en paréntesis, ¿sí? Menos infinito hasta 3 abierto, unido con 3 cerrado hasta cuando el muñequito va por aquí ahora. Llego aquí, miro para arriba y ¿qué pasó? Hay un abierto, quiere decir que sigue de largo. ¿Sí? Porque ni siquiera sí. no hay nada que lo detenga. Aquí lo detuvo este punto, pero aquí siguió de largo, para arriba. ¿Sí? Como un juego de video, imagínense eso. Entonces, quiere decir que ahora va desde menos 3 hasta, ¿dónde era ese punto? Eso era 6. Abierto. 6 abierto. Entonces va 6 exactamente abierto. Unido, ¿sí? Y fíjense que aquí hay un espacio vacío entre 6 y 7. Yo miro para arriba, miro para arriba, miro para arriba, miro para arriba. Y cuando llego a 7, ¿cuánto vale la imagen en 7? Cuatro. 4. ¿Sí? Entonces aquí va unido. Pero 7 tiene la imagen. Sí, exactamente. 7 sí tiene la imagen. Entonces va con 7 cerrado, coma, y el muñequito sigue. Con la misma imagen. Y resulta que llega hasta el infinito abierto. Por eso fue que te dije inmediatamente, Benjamín, todos los reales. No, la verdad son números reales, sí, pero no es todo el conjunto de los números reales. Uno denota estas cosas, uno dice F, De los que están ahí son de los reales, po, claro, pero no es todo el conjunto de los números reales. En rigor, porque del F 6 va al 7 no lo estoy considerando. exacto. Del 6 al 7 usted no está el 7 lo está considerando, pero desde el 6 hasta el 7 abierto no lo estás considerando, entonces no son todos los reales. Ok. ¿Sí? Por eso es que tú dices, bueno, es una función que va del conjunto de los números reales al conjunto de los números reales, pero R es el dominio. Los números que tomo vienen en el dominio, vienen de los reales, está bien, Ujú. Sí, sí pero el entiendo. dominio no es todo R, entonces hay que tener cuidado con eso. Ahora, lo mismo ocurre con el rango, porque fíjate que nosotros estamos viendo el dominio y el dominio es todos los reales. Ahora, el rango es, tú te vas a parar desde el punto más bajo en toda la función hasta el punto más alto. Pero yo les había dicho que el muñequito venía por aquí y miraba para abajo porque la curva seguía. ¿Sí? Estos puntos suspensivos me indican que la curva sigue en esa dirección hacia abajo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el punto más bajo de la curva G? El menos infinito. El menos infinito. Entonces, cuando tú hablas del rango, el rango de F, ¿sí? Son los I Y perteneciente pertenecientes a a R, R. tal que
FDI. f de x es igual a y, ¿sí? Para todo x en R, ¿sí? Aquí lo que estoy asegurando, lo pueden escribir como la inversa también, ¿sí? Son los y pertenecientes a R, tal que f a la menos 1 de x es igual a y. Pero ahí estarías asumiendo la existencia a la inversa y eso es delicado, ¿sí? Porque no sabemos si tiene inversa la función. Son los y que yo tomo aquí en R, ¿sí? Tal que, bueno, vamos a escribirlo en rigor, porque aquí no puedo asumir que ustedes están viendo el existe que está de por medio. El rango de G, ¿sí? Yo puse F, perdón. Esto es G, la función. El rango de G son los I pertenecientes a R, tal que existe X perteneciente al dominio de G y F de X es igual a Y. Vamos a poner esto por otro lado más cómodo. Tal que f de x es igual a y. En rigor ese es el rango. Es decir, son los números que viven aquí, tal que existe un número aquí, y sigo yo con la f, no es f, es g, ¿sí? Son los números que viven aquí, tal que existen números acá, y cuando yo meto ese número que está acá mediante la función, me da exactamente el número i. Y eso es para todo y en R. ¿Sí? Es el rango, son las imágenes. Entonces, fíjense, son los números que viven acá, ¿sí? Tal que existe un número acá, de tal manera que cuando yo agarro un número y lo meto en la función, la correspondencia va directa con ese, ¿sí? Entonces, ¿quién me dice cuál es una cota superior de la función? Si el rango, ya habíamos dicho que en nuestro caso, esto es el dominio, ¿no? Habíamos hablado de que esto era el dominio. Vamos a, vamos a mover esto un poquito más para que se vea mejor. Es necesario que yo explique esto porque estos preceptos matemáticos siempre son necesarios. No, no, Profesor, eso que está marcando en este momento viene siendo el rango. no, el dominio exactamente. Sí, pues eso es lo que iba a señalar, que esto es el dominio de G, ¿sí? Y el rango, fíjate que son los I pertenecientes a dónde, a qué intervalo. Por ahí Benjamín ya había dicho cuál era lo más bajito de la Menos curva. infinito hasta, se dice por igual por, como por intervalo, ¿o no? Sí, O sea, con uniones. sí. Ah, ya. Desde menos infinito hasta dónde, fíjate que aquí este punto, Sí, es como casi 3. claro, es como casi 3, ¿no? Es como, vamos a poner que ese punto, vamos a ponerle que llega a 3, ¿sí? O sea, ella es continua en todo esto, ¿sí? Si tú ves la función, ella es continua, 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 ¿sí? Aquí también sigue siendo continua, ¡pum! Hasta este punto. ¿Por qué? Porque después en este punto hay un vacío, ¿no? Aquí hay Sí. un vacío en la curva, hay como un salto y después pega de aquí y sigue para arriba. Ah, pero ¿hasta dónde llega? Llega hasta aquí, ¿no? Pero fíjense que aquí hay una línea imaginaria porque el punto no toca. Ujú. Entonces eso es un supremo. Si yo lo veo por intervalos y yo me moviera en este pedazo, este punto es un máximo, porque es el punto más alto en este tramo Sí. de la función y el punto más bajo es este.
¿verdad? Imagínate la cajita que se ve aquí, el punto más alto es ese y el punto más bajo es este. Ujú, Pero tú alcanzas el punto más alto, sí. ¿Tiene imagen? Sí. Cuando yo toco el 7 la imagen es 4. ujú. ¿Sí? Pero en este caso, ¿sí? Cuando yo voy acá, ¿sí? Y yo trato de tocar aquí, el 5 sigue de largo. Si se nos desconecta, nos volvemos a conectar por acá. Sigue de largo, en este sentido. Aquí, ahí hay un abierto, ¿sí? No Pero tiene empiezo, preimagen. claro, no tiene preimagen, muy bien, ¿sí? Sin embargo, no forma parte del rango, pero es una cota superior. ¿Que la alcanza? No, entonces es un supremo, porque es casi el máximo, ¿sí? Por eso se le llama, es como un punto límite. El supremo entonces viene siendo el valor máximo o el valor como No puedes el hablar del tope máximo. del el techo del... Es como un techo que nunca alcanzas. Ajá, me quedo entonces con el idea del techo. Me gusta. Exacto. Si tocas el techo es el máximo. Si no lo Ujú, tocas, pero sigue siendo tu techo, es el supremo. perfecto. Lo mismo ocurre cuando ves el ínfimo y el mínimo. ¿Sí? Lo que pasa es que uno juega aquí con el ínfimo del supremo, la menor de todas las cotas superiores. El supremo del Y, ínfimo, la mayor de todas las cotas inferiores, es decir, tu piso. profe, Dígame. y si el punto del tercer intervalo fuese, en vez de ser un 4 fuese un 6, ¿seguiría siendo un supremo en la anterior? Y si el punto de este intervalo de aquí, ¿no? Claro, porque claro, ese punto está en 4. Ajá, sí. Ok. Si en vez de estar en 4 estuviera en 7 o en 8, no sé, más arriba. Ah, Eh, bueno, entonces, no, en ese intervalo un supremo puede ser, en ese intervalo un supremo es el 5 en este intervalo nada más. En este intervalo, claro, pues seguiría igual siendo el supremo el anterior, porque es el que está abierto, ¿no es cierto? pero no sería un supremo global, sería un supremo local. Ah, ya. ¿Sí? Lo que alcanza máximo, sí, y es el punto donde tú me estás diciendo que es 8 porque es el punto más alto de la función. Pero no que no tenía que tocarlo. No, no, o sea, tú lo que me estás diciendo, si en 7 él llega justamente, tú dices que ocurre exactamente lo mismo que esto, pero está más arriba, ¿no? Claro, solo que está más arriba, ¿no? Ah, no, sí, ese es el nuevo supremo global. Porque había dicho que una propiedad era que no tenía que alcanzar el valor máximo, por eso Claro, tenía que estar abierto. exacto. Es que puede estar abierto Pero ahí está cerrado. aquí en este punto. Ajá. Claro, pero es que no, no es el punto más alto. Fíjate que el punto más alto sigue siendo este, pero no lo alcanzo porque está abierto. Sí, yo llego casi a 5, o sea, puedo llegar a 4,99 y sin embargo sigue siendo más alto que este punto en todo el dominio. ¿Sí? Yo vengo desde acá, imagínate que lo ves, no sé, así. Mira, no puedo voltearla, tengo que dejarla como fija, espérate. No. Y si solo dibuja el otro punto ahí para verlo, que no sé si me entendió lo que decía. Ya va, vamos a ver. Vamos a escribirte aquí cómo sería el rango de estos. Son los i que vienen desde menos infinito hasta el punto que es 3, ¿sí? Vamos a terminarlo de escribir para que se queden con la idea que lo alcanza y después va unido con un poco más arriba de 3, no sé, vamos a ponerle 3, en este punto, 5. ¿sí? 3,5, 3 puntos, vamos a ponerle de 3,5 punto y coma hasta 5 abierto, hasta 5 abierto. Fíjense que esto, esta altura, ya contiene esta altura. Por lo tanto, me mido desde el menos infinito hasta aquí y luego hay un salto y digo, bueno, desde aquí hay curva, sí, aquí hay curva, aquí hay curva, aquí hay curva, aquí hay curva, aquí ya no hay curva, ¿sí? Es en ascenso, ¿sí? Imagínense que yo voy haciendo esto. Donde voy tocando hay curva, 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 curva. Fíjense que esto viene bajando por acá, ¿no? Entonces, si voy tocando, siempre va a haber curva aquí. Curva, 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 curva. Después que llego a este punto, después un poco más arriba, ya no hay curva, ya no toco nada, ¿ves?
Ahí ya no tocó nada, entonces no forma parte del rango, pero sigo haciendo ese ejercicio y llega un momento que toca acá. Pero cuando toca acá, este punto es más bajo de lo que está aquí, pero hay curva, curva, curva. Después llega un momento que toca los dos pedacitos, curva, curva. Rebasa el pedazo de la derecha y solamente toca un único pedazo, que es el que está en el centro, hasta que llega al abierto que está acá y ahí no hay curva y se mantiene. Entonces, eso es un supremo de toda esta altura que está acá. ¿Sí? ¿Sí me explico? Tengo una duda. Ajá. Sí, o sea, para ver si puedo sintetizar un poco esto en un apunte más masticable para... Entonces, el dominio viene siendo como la presencia en X y el rango la presencia en Y de la... Sí, Ah, ya, perfecto. Están perdonando. eso es. Exactamente es eso. Presencia en X, presencia en Y. Sea a lo que te refieres. ¿Sí? Entonces, eso era como, bueno, estábamos hablando del lema de Borel-Cantelli y cuando hablábamos del Supremo, ¿sí? Y ahí recordándome un poco, bueno, vamos a... eh, no, no sé si me permiten borrar esto. Igual quedó en la grabación. O, bueno, vamos a definir un poco esto. Principalmente quiero es esto. Este es uno de los ejercicios. Este. Esto es lo que quiero que hagan. Igual cuando lean el lema de Borel Cantelli se van a dar cuenta de, de lo que le piden. Ahí simplemente le van a decir, definimos un espacio de probabilidad, definimos una sucesión de eventos que son independientes, definimos el supremo, definimos a como el límite cuando n tiende a infinito el supremo de los a su n, ¿sí? Es decir, como la cota superior de la unión de todos los a su n, ¿sí? Y luego lo que me dicen a mí es que si la suma, ¿sí? Luego lo que me dicen a mí de eso, igual parte de su tarea es buscarlo, pues, pero luego lo que me dicen a mí es que la suma si la suma de las probabilidades de cada uno de esos eventos a su n, ¿sí? Eh, es finita, entonces quiere decir que la probabilidad del supremo de todos esos elementos es cero. Y lo mismo si me dicen, si la suma de todas las probabilidades es infinita, es decir, diverge la serie de la probabilidad de esos eventos, entonces quiere decir que la probabilidad del evento máximo que es A es 1. ¿Sí? Y eso es una herramienta muy, 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 muy potente al momento de trabajar teoremas límites. ¿Sí? Que son los que vamos a ver al final. Teoremas límite, el teorema del límite central, eh, la desigualdad de Chebyshev, la desigualdad de Markov, el algoritmo de Monte Carlo Markov Chain, ¿sí? Que son principalmente los que vamos a ver, ¿sí? Es como cuando tienes muchos conjuntos, ¿qué es lo que ocurre? Vamos a ponerle acá, esto es dominio y rango de una función atroz. Esto es como un ejemplo. Esto fue lo que hicimos acá, ¿sí? Como para mostrarles el ejemplo nota. Vamos a poner nota. Para esbozar la idea del supremo, ¿sí? Fíjense que si yo les preguntara sobre este mismo gráfico, yo le dijera a Benjamín, esto que está acá tiene ínfimo. Ese conjunto tiene ínfimo. Mm, yo creo que sí. No sé lo que es el ínfimo, pero creo que sí. Lo mismo que el supremo. El ínfimo es la mayor de todas las cotas inferiores y el supremo es la menor de todas las cotas superiores. ¿Sí? Por ejemplo, imagínate que tú estás parado en un lugar y yo te digo, ¿cuál es lo más cercano a tu cabeza que no te toca? Tú me vas a decir, bueno, por el momento el techo de mi pieza o el techo Ujú. de mi oficina.
pero ¿existe algún espacio donde tú pudieses construir algo que esté más abajo y que no te siga tocando? Sí, más así, sí. Y puedes seguir construyendo hasta construir algo que no te siga tocando y que no te tengas que agachar.